tardes. Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a Dios por esas almas que están despiertas en buscar la sabiduría, esos tesoros que están en las escrituras, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Entonces, pastor, ¿qué le parece si invitamos a estas personas a que oren con nosotros? Claro que sí. Padre, bendito eres. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos toda la gloria a ti, Padre. Dirígenos en este cafetín, tu programa radical que transforma vidas. Ayúdanos, Señor, a contestar correctamente, que tu Espíritu unja nuestros labios en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y bueno, le damos gracias al Señor porque estamos en nuestro cafetín número 51. Le damos gracias a todos ustedes que nos ven día a día y le damos gracias al Señor por compartir este momento. No se olvide también de orar por nuestro ministerio para que esta palabra sana pueda llegar a muchos lugares. No les pedimos ofrenda, les pedimos su oración para que esta palabra de vida pueda llegar a muchos lugares, porque la verdad siempre va a perdurar, siempre es más fuerte que la mentira. También les pedimos, Señor, si vive cerca de aquí en Clarksville, los invitamos a que participen en algunos de nuestros servicios aquí en la ciudad de Clarksville. Amén. Y bueno, pastor, como dijimos anteriormente, le damos gracias a Dios porque pasamos ya más de 50 capítulos de su cafetín, ¿verdad, pastor? Gracias. Ya nos estamos poniendo viejos. Ya estamos en el 5º piso. Y bueno, pastor, le quiero dar gracias a todas esas personas que nos están viendo a través de ese ojo mágico, que los que nos están viendo por primera vez, estas son nuestras plataformas, nuestro hashtag, denle a la campanita también y suscríbase. Pero lo más importante, pasen esta palabra, ¿verdad?, a otras personas. Prediquen a través de estos videos a otras personas, pero escudriñen ustedes también. Nosotros solamente estamos dándole una información que está en la palabra de Dios, no es la opinión del pastor ni la opinión mía, es palabra de Dios que se está llevando de aquí. Entonces, pastor, el tema de hoy, tremendo porque son cosas que, wow, uno va descubriendo, ¿verdad? Día a día. Y bueno, el que busca encuentra. Como dice un dicho, ¿verdad? Claro que sí. Dice el tema, el buscar, el creer o conocer a Dios nos hace salvos. ¿Por qué este tema, pastor? Bueno, este tema es muy importante, ¿verdad? Porque desgraciadamente vivimos en tiempos de apostasía, de engaño. Es muy difícil encontrar un verdadero cristiano, como estamos hablando en el otro programa, pero también es muy difícil encontrar una iglesia donde se predique la sana doctrina. Y es triste que nosotros veamos esa situación, pero lo vamos a ir explicando que el creer, el buscar y el conocer de Dios no te hace salvo, lo vamos a explicar en el cafetín. Ok, pastor. Entonces, si buscamos a Dios, ¿verdad?, ¿podemos alcanzar la salvación? Bueno, el buscar no te asegura nada, ¿verdad? Si tú puedes buscar toda tu vida. Vemos personas que buscan toda su vida, que viven en conventos, que viven, que estudian teología, que estudian para un seminario, que se la pasan en una denominación toda su vida. El buscar de Dios no te hace salvo. ¿Por qué? Porque Dios no lo instituyó así, porque Dios no le plació así, que si tú lo buscabas ibas a ser salvo. Te puede ayudar a encontrar el camino correcto de la salvación, pero no te hace salvo el buscar, ¿verdad? Lo tienes que buscar correctamente. Por eso vemos millones de personas que dicen que buscan a Dios, pero desgraciadamente no lo buscan correctamente. ¿Cuál es el inicio o cuál es la entrada para entrar a esa familia de Dios? Y vemos que gente hace cursos teológicos, estudia, lee libros, pero hay que saberlo buscar. Como dijo Jesús, ¿se acuerda que Jesús dice muy simple en la oración del Padre Nuestro? No saben orar, también no saben buscar. Pero el buscar no te hace salvo. Lo que te hace salvo son la buena noticia de Él, y lo vamos a hablar más adelante. Ok, pastor. ¿Qué hay de la cita bíblica que dice,
Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Bueno, lo vamos a leer en Isaías 55. Dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y su nombre inicuo y sus pensamientos, y vuélvase al Señor, y Él tendrá misericordia al Dios nuestro, y será amplio en perdonar. Pero fíjese muy bien que dice el contexto, dice, deje su conocimiento. Solamente hay un conocimiento para llegar a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces dice, yo lo busco, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia. O nunca ha escuchado a la gente que dice, anda, busca de Dios, anda, ¿qué esperas? Busca de Dios. El buscar de Dios no te hace salvo. Lo que te hace salvo es que esa persona te predique el evangelio y Dios empiece a trabajar contigo. Y cuando tú creas el evangelio, Dios se va a meter dentro de ti y entonces Él te encontró, no tú lo buscaste. Ok, pastor. Entonces, pastor, necesitamos buscar a Dios para encontrar sus nuevas buenas. Bueno, necesitamos buscarlo para tener el conocimiento de Él, para que cuando se nos presente el evangelio tengamos un corazón ya más blando para que recibir esa noticia de gloria y poder ser salvos. Y Dios va a escudriñar tu corazón, ¿verdad? El evangelio de gloria. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que nosotros creemos y ya no. Se necesitan dos cosas para creer. Se necesita la gracia de Él y la fe de Él para que tú puedas ser salvo. Dice en Efesios 2, 8 y 9, somos salvos por fe y gracia, y esto no de nosotros, no es de nosotros ni la fe ni la gracia. Entonces cualquiera que diga yo busco a Dios para salvarme, es imposible. ¿Por qué? Porque Dios va a escudriñar tu corazón si tú vas a recibir esa buena noticia, lo que Él hizo en la cruz, y lo vas a creer de todo corazón. Entonces Dios va a mandar ese poder, esa fe y esa gracia en ti para que tú inicies una vida, una nueva transformación, y que comienza la buena obra, la va a perfeccionar. Es muy importante porque tenemos el falso error que si buscamos, encontramos. No, tú puedes buscar a Dios toda tu vida y no lo encuentras. Te puede ayudar a que seas redimido, porque Dios ve los corazones, ve tu aflicción, ve cómo te humillas, pero no necesariamente vas a ser salvo. Wow, ok, pastor. Bueno, pasemos al segundo punto, pastor. El conocer a Dios, ¿nos hace salvo? Tampoco, ¿verdad? Sabemos que muchas personas estudian, leen la Biblia, memorizan la Biblia. Hay personas que se saben hasta la Torá completa con puntos y apartes y comas y no son salvos. ¿Por qué? Porque el conocimiento no te hace salvo. El conocimiento viene después de la salvación. Eso no lo entendemos. El conocimiento verdadero viene después de la salvación. Por eso mucha gente cree lo que se le da su gana creer, porque no tiene el conocimiento, no es salvo. Porque si tú fueras salvo, el Espíritu Santo estuviera dentro de él y el Espíritu Santo lo guiara a toda verdad y tú tuvieras el conocimiento correcto, el camino correcto, que es Dios. Eso significa camino, conocimiento. Eso es muy importante, porque el buscar simplemente no te salva, el conocer a Dios simplemente no te salva tampoco, ¿verdad? Te puede ayudar, como dijimos, ¿verdad? Anteriormente, te puede ayudar a que tú ingreses a la familia de Dios, ¿verdad? Porque Dios va a ver tu persistencia, que estés en una iglesia, que quieres de Él. Pero si estás ahí por estar, o que estás ahí porque es una tradición, o estás ahí porque estás autoengañado, entonces jamás vas a ser salvo. Y desgraciadamente así hay mucha gente dentro de las iglesias que está autoengañado, cree que es salvo cuando no lo es. Exactamente, y eso es bien triste, pastor. Una persona que cree, tuvo 10, 15, 20 años, 30 años en una iglesia y abra sus ojos y esté en un lugar que... Eso es lo más triste que le puede pasar a una persona que cree que toda su vida se la entregó a Dios y que abra sus ojos y los abra en el infierno. Eso es muy triste. Bueno, pero gracias a Dios usted está viendo este cafetín, este video, y ya sabe que no es así. Y tiene la oportunidad de obtener esa salvación, ¿verdad, pastor? Claro, y hay personas, nunca he escuchado eso, yo busqué a Dios y tuve un encuentro personal con Él. Dios no está
no se presenta para encuentros, en primera. Dios es el que te rescata, el que te añade dice en la Biblia, en Hechos, ¿verdad? Dice que Él fue añadiendo a la iglesia. Él fue añadiendo a la iglesia. ¿Quién? Dios. Dios es el que añade a la iglesia. No, uno se añade. ¿Sí me entiende? Muchos dicen, es lo mismo que dijera, oh, ya hice mi primera comunión. Es lo mismo, ¿verdad? Tú no puedes buscar o conocer de Dios y ingresar a Dios por tu propia cuenta. Tiene que haber Dios. Eso se le llama la doctrina de la predestinación. No la calvinista, sino la bíblica, que Dios tiene ya todo ordenado y sabe quién va a creer y quién no va a creer. ¿Por qué? Porque Dios escudriña los corazones y sabe quién tiene un corazón de piedra y quién no, ¿verdad? Es muy importante que nosotros veamos. Vamos a ver qué dice Efesios 1:7. Nos dice, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber gracia. Como le dije, mucha gente cree que nada más el buscar o conocer de Dios lo hace salvo. No, tiene que estar la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios? Que haya escogido. ¿Y cuál es la fe? La fe viene por el oír, dice Romanos 10:17. ¿Y qué oír? El Evangelio. Es la única entrada. Porque a Dios le plació que esa es la única entrada para entrar a la familia de Dios. Por la locura de la predicación del Evangelio. Exactamente. Pastor, entonces ya es que sabemos que por la gracia podemos entrar, ¿verdad? Y por la fe que no es nuestra, sino que es de Dios, ¿correcto? Correcto. Ahora, si Dios se revela, ¿verdad? A alguien, ¿es para su propósito y no para su salvación? Claro, muchas veces Dios se revela a muchas personas para cumplir el propósito de Él, ¿verdad? No quiere decir que sea salva esa persona. Se reveló muchos personajes en el Antiguo Testamento para hacer el propósito que Él quería, no necesariamente para que esas personas fuesen salvos. Eso es muy importante. Pero también se puede revelar a personas para que te encamine al camino que Él quiere, para que tú creas el Evangelio y seas sellado. Porque cuando Dios te escoge, no hay vuelta de hoja. Tú vas a creer el Evangelio, tú vas a ser transformado, porque el poder de Dios ya está en ti. Él te va a poner ese don de fe, esa fe necesaria para que tú creas lo que Él hizo en la cruz correctamente, y Él va a continuar todo. Pero es muy importante lo que dice. Pastor, un ejemplo de eso sería el mago que estaba en el burrito y que el Señor se le reveló para que le hablara al pueblo. Claro, que iba a maldecir a Israel. Y entonces Dios lo usó a muchas personas en el Antiguo Testamento y la sigue usando. Nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Entonces, sí, Dios se me reveló, pero pues, y tú tienes una vida igual, sigues siendo la misma persona, sigues teniendo tus mismos arranques, tu misma actitud, tus mismos pensamientos, tu misma incertidumbre. Entonces, no has sido salvo. Dios te reveló porque Él iba a hacer un propósito con alguien. Por ejemplo, a mí cuando yo me ingresé al primer seminario, usó un pastor que no era pastor para que yo iniciara el primer seminario. ¿Por qué? Porque sabemos que no era pastor, porque después se graduó de psicólogo y empezó a trabajar con niños y dejó tirada una iglesia o dos iglesias y nunca vimos una conversión real en él, ¿verdad? Y lo usó. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios usa a cualquiera para que se logre el propósito de él. Entonces, pastor, ¿es bueno buscar y conocer a Dios? Bueno, sí, es bueno buscar y conocerle a Dios. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque te puede encaminar al camino correcto. No quiere decir que seas salvo. Te puede encaminar al camino correcto. Estás en el lugar correcto. Por eso nosotros le pedimos a las personas que vengan a la iglesia, porque aquí está el lugar correcto, porque dice en el Salmo 133 que Dios derrama su bendición a través de la iglesia. Y si derrama su bendición a través de la iglesia, los que están aquí y no sean iglesia, que sean cizaña en vez de trigo, de todas maneras van a ser bendecidos, y quizás les caiga el 20 un día y Dios tenga gracia de ellos y crean el evangelio y sean salvos. Pero si tú estás en el lugar incorrecto, jamás vas a ser salvo. Wow. Aquí no hay nada de que, yo soy salvo y estoy en mi casa y me la paso viendo videos. No. Si tú eres salvo, estás congregándote en una iglesia como cuerpo porque tienes la necesidad de estar juntos con tus hermanos y tener comunión con ellos, porque Dios está a ti y te pone el querer como el hacer para hacerlo.
Ahí es donde está la parábola de la semilla, ¿dónde cae, no, pastor? Claro, claro, ¿dónde cae? Porque ¿quién es el sembrador? Jesús. Entonces, nadie puede sembrar. El sembrador es Dios. Nosotros la semilla. La semilla es la palabra. La palabra. La palabra es la semilla. Y la tierra es el corazón de cada uno de nosotros. Pero si el sembrador no siembra, pues no hay cosecha, aunque tú le tires cualquier clase de semilla. Por excelencia, el sembrador es Jesús. Y Él pone a personas que a nosotros transmitamos su palabra, pero a través de Él para que otros sean salvos. Porque si alguien va a ser salvo, Dios va a poner a alguien para que te predique el evangelio y tú lo creas. Y de ahí tu vida va a ser transformada y tu vida va a cambiar y tú no te vas a poder echar para atrás y aunque tú quieras, porque va a ir contra tu voluntad, porque Dios es tan poderoso que nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Eso las personas no entienden. Creen que en la cristianidad o la religiosidad es algo opcional, que por ejemplo yo quiero ser religioso, yo quiero ir a la iglesia, no. Y lo bueno de eso es que no importa lo que tú hayas hecho en el pasado, no importa tu pasado, no importa lo que hiciste, no importa lo que ya el pasado, como dice la canción, pasado es, ¿verdad, pastor? Claro que sí, ¿verdad? No importa qué pecados hayas cometido, no, si Dios te escogió es por algo, porque tiene un propósito para ti. Acuérdate que Él escogió a muchas personas en el Antiguo Testamento que mataron, asesinaron, ultrajaron, y Él los escogió y los transformó con el poder de Él. Así es, y eso es lo importante. Y por eso usted está ahí viéndonos. Y por eso el poder del Espíritu Santo atraviesa ese ojo mágico y llega a los corazones de las personas que están viendo este programa. Pastor, Dios es misericordioso. Wow. El tercer punto, pastor. ¿El simple hecho de creer nos hace salvos? No, ¿verdad? Porque dice, créele a Dios, cree. No, y serás salvo tú y tu casa. Sí, porque eso no es fe, creer no es fe. Fe dice en Hebreos 1, dice es la sustancia. O sea, ¿quién es la sustancia? ¿Quién creó todas las cosas? Jesús. O sea, fe es Él. Y si Dios no está en ti, no puedes creer. ¿Sí me entienden? Creer correctamente. Pero dice en Santiago, ¿verdad? En Santiago nos dice la palabra de Dios, en Santiago 2:19 nos dice que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Y los demonios son salvos? No son salvos. Ay, no. ¿Verdad? Y eso es muy importante, pero no confían. Cuando hay una diferencia en el creer, te lo voy a explicar teológicamente. Cuando tú crees, el ser humano cree, hay una sombra de variación, o sea, a lo mejor sí, a lo mejor no, quizás tienes dudas, yo te creo a ti porque eres mi pareja, o tú eres mi hija, tú eres mi esposo, pero siempre hay una incertidumbre. Cuando Dios derrama la gracia en ti, ese creer ya no tiene incertidumbre, ese creer es sólido, con confianza, con certeza. La palabra de Dios es como espada de dos filos, que es certidumbre, dice certidumbre en la palabra de Dios. Cuando Dios te hace que tú creas, se acaba algo que se llama inseguridad. Por eso mucha gente dice, la salvación se pierde. Pues ya está perdido. ¿Por qué? Porque si tú tuvieras a Cristo no dijeras eso, porque es lo primero que Dios te da, seguridad. O sea, esa fe es segura. Esa fe es que pase lo que pase, sabes lo que Dios va a hacer y sabes lo que Dios te espera y dónde vas a acabar y dónde vas a terminar y Dios te va a revelar el propósito de Él y tú vas a obedecer. Pastor, yo le voy a hacer una pregunta. Usted estuvo en el Army, ¿correcto? Sí, en el ejército de los Estados Unidos. Ok. Usted se lanzó en un paracaídas, ¿correcto? Varias veces. Sí. Ok. Pero antes de lanzarse, usted creía que ese paracaídas lo iba a salvar, ¿correcto? Bueno, cuando tuvimos ese curso de educación básica en el Fort Bragg, ¿verdad? para saltar nosotros, había muchos soldados que creían que iban a saltar, pero a la mera hora de saltar no saltaron. ¡Salto! ¡Ya!
se quedaron ahí y hasta se orinaron en el pantalón. Entonces, una cosa es creer y otra cosa es hacerlo. Y la gracia hace que tú hagas las cosas. Y Eso ahí es lo está que la gente diferencia. no entiende. Es como si alguien Es había... como confiar, es como confiar de que eso se va a abrir Bueno, y va a hacer su trabajo. claro, había un tipo que cruzaba las cataratas del Niágara en una cuerda floja con una carretilla. Y la cruzaba una vez, y 2 veces, 3 veces, 4 veces. Todo el mundo le aplaudía, ya tenía mucho público ahí, como 50 personas, y le decía a la gente, ¿creen que puedo pasarme del otro lado? Sí, sí, creemos. Y pasaba otra vez y se regresaba, y entonces ya la cuarta, quinta vez llegó y le dijo a la audiencia, ok, si creen, ¿quién se sube a la carretilla? Nadie se subió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desgraciadamente pensamos que creemos cuando no creemos. Y aquí es donde viene la pregunta esta que viene. Entonces, pastor, no todos creemos igual. No, no, definitivamente no. Aquel que cree tiene una certeza, pero una certeza que no proviene de él, proviene de Dios. Es un poder de Dios que te hace no desconfiar y que te hace saber que estás en lo correcto. Por eso dice que la fe es la sustancia. Esa es la verdadera fe, la sustancia. ¿Qué es lo que la sustancia? Es algo que no puedes ver, pero sostiene a todo el universo, a todos los seres humanos, a todas las galaxias, a tu vida, a mi vida, cómo respiro, cómo los animales respiran, cómo los árboles florecen, las hojas caen, todo. Él sostiene todo. Y no lo podemos entender hasta que Él esté dentro de nosotros. Oh, yeah. Exactamente. Y parece mentira, pastor, pero ese ejemplo claro, el de los paracaidistas, yo creo que cuando ya estás depositando como la fe de que eso va a hacer su trabajo y lo va a sostener, como en esta silla que nos está sosteniendo, nos sentamos porque creímos que nos iba a soportar. Claro, esa es una sustancia, nos va a sustentar. Entonces, allí está el detalle, como dice, ¿no? Entonces, pastor, volviendo a la primera pregunta. Entonces, diríamos que el buscar, conocer y creer en Dios no hace salvo a nadie. No hace salvo a nadie. Son medios para buscar más de Dios, para tener una posibilidad de que un día fuésemos nosotros seleccionados por Él, en otras palabras. Esa es la verdad bíblica. Wow. Entonces, pastor, ¿cuál es la única forma de nosotros poder tener esa salvación o ser salvos? Bueno, antes de eso quería dar el ejemplo de, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de Judas, ¿verdad? Judas buscó. ¿Por qué? Porque estaba con ellos, creyó, mismo que no haya creído después de ver tantos milagros. Claro. Solamente si fuera él anormal, no hubiera creído. Claro que vio los milagros y las sanaciones y todo lo que hizo Jesús, creyó. Sí. Creyó y buscó porque él estaba con los apóstoles y ¿qué pasó con él? ¿Verdad? Y conoció a Dios. Y lo conoció por 3 años Jesús, y medio. Sí, Por 3 años y medio, por 3 años lo conoció, 3 años y medio, durmió con ellos, eso. Y, comió de su plato. Pero ¿qué conocía? ¿Qué creía? ¿Qué buscaba más? Él buscaba más el dinero. Exacto. Se fija, no buscaba a Dios. Se fija, entonces es muy importante que él no creyó el evangelio que proclamó Jesús para los judíos. No lo creyó, porque si hubiera creído que Él es el Mesías y que Él iba a ser el Rey, y hubiera tenido esa confianza, esa certeza, no hubiera hecho lo que hizo, pero Dios tenía un propósito. Eso es entonces, lo que el propósito. Dios lo llamó, ¿para qué? Para el propósito de Él. No quiere decir que si Dios te llamó, quiere decir que sea para bien. Puede ser para mal. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir el propósito de Él de todas maneras. Exactamente. Entonces, pastor, este ejemplo que usted está dando es según el evangelio de la época de Jesús, cuando vino a predicarle a las ovejas. Claro, el evangelio de quién es Jesús es lo que predicó Jesucristo. Que muchas iglesias hoy en día falsas, porque no tienen el conocimiento, lo predican, ¿verdad? Hoy es diferente el evangelio. Hoy el evangelio es lo que hizo Jesús en la cruz. Pasado, ¿quién? Presente, hizo. Esa es la diferencia, porque hoy en día
no te explican eso en las iglesias y no lo predican. ¿Por qué? Porque están alejados, te enseñan de otra manera. Tú busca a Dios, tú decláralo con tus labios, tú haces esto, tú invócalo, tú hazte una limpia, que te saquen demonios, infinidad de cosas te dicen, haz los sacramentos, vete de rodillas de aquí a allá. O este es el llamado. Ese es el llamado. Pues yo nunca he visto que en la Biblia hubo un llamado y alguien sacó una guitarra, ¿no? Y se acercaron y se cayeron como fichas de dominó. No, yo no he visto eso en la palabra de Dios. Ok, pastor, entonces volvamos a la última pregunta, que es, entonces, ¿cuál es la única forma de que nosotros podamos ser salvos a través del Evangelio? Bueno, la única forma para que tú seas salvo es creyendo de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Que lo que recibió el apóstol Pablo del mismo Jesucristo nos predica y nos dice: si crees, serás salvo. Si no, has creído en vano. Que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Las Escrituras dicen que tú tienes que tener fe en esa preciosa sangre, y esa fe es salvadora, es suficiente. Entonces tú eres salvo si crees eso de todo corazón, ¿verdad? Y si tú no eres salvo de todo corazón, sigue pidiéndole a Dios que te haga que creas eso de todo corazón, porque esa es la única entrada, porque Dios instituyó que íbamos a ser salvos por la locura de la predicación del Evangelio, porque Él le plació, porque Él le dio su gana. No, Dios nunca dijo, si me buscan van a ser salvos. Cuando habla acá en Isaías que desde buscar se le abrirá, como dice en Apocalipsis, buscar y abrirá mi puerta, Dios está hablando de una ventana de tiempo, no está hablando de salvación. ¿Y cuál es la ventana de tiempo? Mientras tú respiras. Porque cuando tú dejes de respirar es demasiado tarde. Ya no te fuiste al cielo. Eso es lo más importante. Bueno, yo te pido, querido hermano, que medites y te escudriñes si realmente eres un hijo de Dios. Y si no, arrodíllate, pídele perdón y cree el Evangelio. Cree el Evangelio de gloria, porque es el único que puede causar gloria en tu vida para que tú seas transformado y puedas reflejar la gloria de Dios a otros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y pasa la voz. Dios te bendiga.